Vamos a ver este ejemplo. Dice, se mide el grosor de la sección transversal de un ala de avión a intervalos de 20 centímetros. Y los resultados en centímetros son, bueno, da una serie de números y se calcule el área de la sección transversal del ala. Lo que uno obtiene acá es una medición del ancho, de este ancho del ala, si vemos el ancho medido de manera vertical, cada 20 centímetros. Entonces acá tenemos algo que uno puede pensarlo como una integral aproximada, porque nosotros tenemos que calcular este área en celeste, ¿sí? el área de la sección transversal. Entonces no tenemos alguna función para integrar, tenemos lados curvos, ¿sí? Esto es un área digamos claramente de lados curvos. Entonces vamos por ese camino, vamos a resolver una integral aproximada. La idea es cómo, o sea, lo que vamos a ver es cómo vamos a reacomodar estos datos, que son las mediciones, como dijimos, de el ancho, digamos, el ancho en dirección vertical del ala. Entonces, uno puede pensar que estamos calculando el área entre dos curvas, ¿no es cierto? Entonces, tenemos una curva, ambas empiezan en este punto y terminan en este otro. Entonces tenemos la curva que nos da la parte superior del perfil alar, que es f de x, y la inferior, que es g de x. ¿Sí? Entonces podemos imaginarlo de esa manera. Nosotros tenemos un delta o digamos un ancho, un b menos a, digamos, un ancho de intervalo de 200 centímetros. Y el delta x está acá dado, 20 centímetros. Si uno mide de a 20 centímetros el ancho, ¿sí? El ancho corresponde a la diferencia entre estas dos funciones, ¿sí? Bien, entonces, no tenemos, por supuesto, f de x y g de x. Entonces lo que vamos a tener que hacer es, bueno, una integral aproximada. Entonces, como dijimos, para cada x sub i, digamos en centímetros, nosotros medimos grosor o ancho en dirección y. Ahora ya hemos definido un sistema de coordenadas. Tenemos ciertos valores medidos del ancho o el espesor de nuestro perfil alar. Entonces para xy 0, 20, 40, 60 hasta 200 tenemos los valores dados. Entonces, ¿qué representan estos valores? Esto que dice grosor acá en centímetros, como dijimos, representa la distancia entre, digamos, para un valor xy, entre el punto rojo y el punto azul. O sea, esta distancia entre estos dos puntos es el ancho del perfil alar, que va cambiando, por supuesto, a medida que va cambiando x. Entonces, pensemos que si tenemos xy, estos puntos serán la evaluación de xy, o sea, xy evaluado tanto en f de x como en g de x, ¿sí? Entonces, la distancia entre ambos puntos será la resta entre lo que nosotros evaluamos en f y lo que evaluamos en g. Entonces será f de xy menos g de xy. Entonces para todo x eso se cumple, ¿sí? Entonces el dato que a nosotros nos dan es la resta entre esas dos funciones. O sea, en definitiva, el grosor es f de xy menos g de xy, ¿sí? Entonces ese es el dato que nosotros obtenemos. Lo que queremos calcular es bueno, la diferencia entre estas dos funciones. O sea, en definitiva, la función, la integral de la resta. Entonces lo que queremos calcular es esta integral, ya que recordemos que para calcular el área entre dos curvas nosotros integramos la resta de dos funciones. O sea, la integral de f menos la integral de g nos da el área celeste que está acá, pero f menos g es la función grosor, o sea, lo que nosotros nos están dando, los datos que nos están dando. Entonces, en definitiva, lo que queremos calcular es la integral entre a y b de g diferencial x. Nuevamente, como no teníamos f y no teníamos g, tampoco teníamos, o g minúscula, no, tampoco tenemos g mayúscula. Entonces, lo que vamos a hacer es resolver una integral aproximada utilizando estos datos. Entonces, en este caso, lo que vamos a tener es que nuestro delta x son 20 centímetros, x0 corresponde a 0, mientras que xn corresponde a 200, ¿sí? Entonces acá esta es la fórmula de la regla trapezoidal. Fíjense que g de x0 y g de xn no tienen el 2, luego 2g de x1, 2g de x2, x3, qué sé yo, etcétera, utilizando todos los valores que nosotros tenemos. Y en definitiva eso puede expresarse de esta manera: 1 medio por 20, que es el delta x, y acá lo que tenemos es
cada uno de los valores g de x que nosotros tenemos, 5.8, 20,3, 26,7, etcétera, hasta 2,8 que es el final, y en definitiva termina siendo una cuenta y el resultado nos da 4188, y esto está dado en centímetros al cuadrado, ya que todas las definiciones que nosotros tenemos están dadas en centímetros. Entonces, vean que de una manera muy sencilla, utilizando una cuenta, o sea, una cuenta que se hace con la calculadora, uno puede calcular una integral o al menos un resultado aproximado de la integral en casos como este, que nosotros tenemos solamente mediciones y no tenemos el valor de una función. Nosotros tenemos que calcular una integral, pero no sabemos cuál es la función que vamos a integrar y solo conocemos valores de la misma, y así todo uno puede calcular la integral utilizando este método de regla trapezoidal o integral aproximada.